El mundo de la publicidad. ¿Qué entendemos como publicidad? Podría ser una disciplina que intenta comunicarnos algo. Podría ser una estrategia para mejorar las ventas. Podría ser podría ser un conjunto de normas estéticas que producen un conjunto de procesos, o podemos definirla como la divulgación, información, ideas, opciones o características que se comunican para dar o para conectar un mensaje con la intención de que alguien, de una manera, piense según esa publicidad o actúe según esa publicidad. A grandes rasgos, la publicidad es una herramienta eh, de la industria, cualquiera que sea, para generar cambios de conducta y mantener procesos acordes a lo que quiere una compañía, una empresa o un estado. Vemos cómo la publicidad, en su particular en la actualidad, está siendo particularmente usada por el Estado, está siendo usada en su general por el ente de control. ¿Para qué? Para generar una mejor visión del público, del ciudadano, a sus instituciones. Para eso es la publicidad. Bueno, vamos a empezar acá. Muy interesante analizar estos dos carteles. La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de marca o reposicionar un producto o marca en la mente del consumidor. Voy a repetir, la publicidad es una forma de comunicación. Es una forma de comunicación, o sea, de primera medida entendemos que la publicidad sirve para comunicar algo. Muy importante eso, muchachos, se nos sirve para comunicar algo. Segundo que todo, ¿comunicamos para qué? Para incrementar el consumo. ¿Cómo se incrementa el consumo? Obviamente con rotación y más ventas. Para insertar la marca de un bien o de un servicio en el mercado. Creería yo que la publicidad, una de las cosas que mejor hace es en, insertar en el mundo un producto, pero al mismo tiempo es una de las operaciones más complejas que existen. Es la introducción de un nuevo producto en el mercado. Es de lo más complejo que hay y es de lo más crítico que se puede hacer en una empresa o en una operación publicitaria. Porque ¿cuántos estadísticamente lanzamientos sirven o quedan bien
con una publicidad. Tocaría medir estadísticamente cuántos carteles sirven, pero bueno, vamos a empezar a hablar de la publicidad. La publicidad en sus orígenes, especialmente en marcas como Coca-Cola, que es fundada alrededor del año 1887 en Atlanta, Virginia, y que es o fue una de las principales marcas en el mundo. Si no es la marca más reconocida en el mundo, le pega en el palo. ¿Cuál es su principal estrategia? La Coca-Cola o la Coca-Cola Company es una empresa que produce bebidas carbonatadas. Pero la Coca-Cola, especialmente sus primeros publicistas, particularizaron en tener una publicidad asociada a sentimientos muy positivos que generaran en el consumidor un, un vínculo directo, ya, rápido. Y usaron colores fiables, ellos usaron el rojo, usaron estéticas muy de la clase alta para que el producto se introdujera no tanto por una necesidad, sino por un estatus, por una percepción que nos deja el producto. Vemos acá, muchachos, que, mire, bebidas carbonatadas en botellas a 5 centavos, dice. El ideal del brebaje por muy, muy interesante. Vamos a ver dónde está el inicio de la publicidad como la conocemos en el mundo moderno. Inicios de la publicidad. En el año de 1625, el periódico británico Mercurius Britannicus publicó su primer anuncio publicitario y cerca de 6 años más tarde nació la primera sección de anuncios. La publicidad aquí aún no tenía lenguaje persuasivo. Su intención era apenas presentar el producto o servicios a los lectores. Esta es más o menos a mano izquierda una de las carátulas de lo que se presentaba como, como publicidad, más o menos en 1625. Generalmente esta publicidad estaba asociada al material que la clase alta frecuentaba. Es decir, este tipo de libros eran frecuentados o eran usados por cierto grupo social, no por toda la mayoría, pero en sus inicios y durante mucho tiempo fue más que suficiente entrar a este grupo social. Muy interesante que durante el año 1625, estamos hablando de que en primera medida Inglaterra se comporta Inglaterra se comporta como la nación más capitalista del mundo y indispensablemente se convierte en la más vanguardista en toda su creación de métodos de publicidad y de generación de compra. Quiero que vean esto, muchachos, ustedes que son profesionales en este tipo de disciplinas. Hacia 1779, dentro del marco de la Revolución Francesa, vemos dos tipos de publicidades. Especialmente, y creo que sucede hoy en la actualidad, la mayoría de la población en una sociedad no lee, no le interesa o, no, o simplemente no sabe. Entonces, como en el siglo XVIII, también la publicidad visual es uno de los caracteres más importantes para comunicar un mensaje. A la derecha tenemos un mensaje claramente demostrativo de lo que es la Revolución Francesa con una pica de una dama de la alta sociedad
La vemos que viene con su corona de flores y se escribe fraternidad. Porque es muy interesante la publicidad, muchachos. ¿Por qué podemos definir la publicidad? Vamos a definir la publicidad a partir de estos dos particulares. Uno, tenemos a un señor, tenemos que aprender, siendo profesionales de la comunicación, debemos aprender a reconocer las imágenes y los símbolos contenidos en las imágenes. Podemos ver rápidamente que es un revolucionario el que escribe esta frase. O sea, la fraternidad se escribe con la sangre de la reina, podríamos decirlo ahí entre comillas. ¿Por qué? Porque sé que es un revolucionario, porque básicamente tiene un sangulot, un pantalones cortos y tiene un gorro frigio rojo que está asociado claramente a militantes de la ala más radical de la Revolución Francesa. La caricatura como representación de la Revolución Francesa. La caricatura dio muchas vueltas y se especializó en remedar contingentes sociales o grupos sociales enteros. Es decir, la caricatura servía para burlarse de las clases sociales nacientes en ese momento histórico. La caricatura en la Revolución Francesa fue una forma de expresar sentimientos y una forma masiva de comunicación. Sirvió para popularizar imágenes negativas sobre la monarquía y el clero, que fue muy interesante. Bueno, históricamente nos planteamos de que la Revolución Francesa es una revolución desde abajo, o sea, del pueblo no, pero realmente no es una revolución que se caracterizó por ser una revolución hecha por la burguesía, por una clase social media que intenta a toda costa tener privilegios políticos primordialmente. ¿Qué son privilegios políticos? La excepción de impuestos, que no se le pueda juzgar en un tribunal, que tenga, en caso de delitos graves, tenga una forma eh, mucho mejor de defenderse, en fin, este tipo de prerrogativas que no se encontraban simplemente para la mayoría de la población. La caricatura es una de las de ellas. Y aquí a la izquierda vemos como el clero y los nobles pisan y sobreviven por encima del pueblo. La era industrial nace la publicidad moderna. Realmente en este contexto histórico es donde nace la publicidad moderna. Durante la era de la industrialización que duró más o menos hasta el final de la Primera Guerra Mundial, los fabricantes se concentraron en la producción. Se servían de la publicidad principalmente como vehículo de información, colocaban anuncios en publicaciones denominadas corrientes de precio para que sus clientes detallistas conocieran las fuentes de abastecimiento y los programas de envío en los bienes de consumo básico que ofrecía. Mucho de esta primera publicidad sirvió para dar a conocer, nada más. Dar a conocer. Entonces, Anderson monta una empresa y él hace una publicidad no con el objetivo de incrementar las ventas, sino con el objetivo de darse a conocer. En su origen, principalmente estas eran las funciones de la publicidad. Vemos acá una cosa, una muy interesante publicidad. Legítimas máquinas americanas para coser. Wheeler and Wilson, único gran premio, 1878, París. Instrumento de alta calidad. Miren esa publicidad. Era industrial. Esta me parece muy interesante. Apenas unos cuantos fabricantes innovadores, sobre todo los medicamentos de patentes de jabones, tabaco, preveyeron la eficacia con la que la publicidad en medios masivos podría estimular la demanda de sus productos, más allá de su mercado inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos
productores se dieron cuenta que la publicidad estimularía de manera importante y de manera eh, progresiva sus ganancias, porque a mayor compra, mayor ganancia. Esta operación era muy importante, pero una cosa es la operación en la cabeza y otra cosa es la realidad. Entonces se usaban la publicidad para generar vínculos emocionales y cambios de conducta. Muy interesante, mire. Antes de tomar chocolates López, a la izquierda, tienen una pareja bastante flacucha, podríamos decir que con cierto problema de alimentación. Después de comer chocolate López nos volvemos unas personas bastante obesas. Eh, Podríamos pensar que sea dañino para la salud, pero los mismos Matías López me proponen que tomando 2 veces la misma dosis de chocolate al día, nos convertiremos en una dama y en un caballero de un promedio de estético. O sea, vean lo interesante que es esto. Antes de tomar, no, nada, estaban súper supeditados a, pues, a ser delgados, por no decir famélicos. Después de tomar una al día, se convierten en unas personas obesas. eh, y después de tomar 2 al día, casualmente, en lugar de volverse doblemente obesos, se bajan y se convierten en damas y caballeros. Estos son formas publicitarias bastante efectivas, muchachos, muy interesantes. Esto es una publicidad de chocolates del siglo XIX, principalmente en España. Bueno, muchachos, eh, finales del siglo XIX y principios del siglo XX se caracteriza por ser el estallido de una publicidad basada en el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces la publicidad ya deja de tener una característica, entre comillas, tibia, al entender que tibio es aquella publicidad que simplemente intenta comunicar y no intenta persuadir. Podríamos decir que en ese aspecto esta publicidad es de la siguiente manera. Pero la publicidad rápidamente se colma y se convierte en todo un agente de vinculación con el mercado. Y el mercado, ¿quién lo compone? Básicamente, el mercado lo compone el ser humano y las personas con sus gustos, placeres, daños, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo acá claramente. Sinsano. Sinsano es una casa de vinos bastante conocida, incluso trascendió los decenios, pero entonces Sinsano, en la mayoría de sus publicidades que el profesor revisó, tiene algo muy interesante y es la asociación del estado familiar al consumo de la bebida alcohólica. Muy, muy, muy interesante. Vemos cómo viene el soldado. ¿Saben por qué es el consumo? Porque miren, esto es un soldado de la Primera Guerra Mundial. Viene quien, mire, tiene babuchas en lugar de botas, se está tomando un Sinsano y está con su familia. Su niña o su niño está en su regazo con el casco, claramente es un francés, un soldado francés, y está departiendo con su familia. Miren cómo el marco del alcohol
deja a un marco familiar. O sea, cómo la relación, la publicidad históricamente ha trabajado mucho con la relación familia alcohol, mucho. Miren las cervezas actualmente en Colombia en los comerciales y miren cómo intenta mantener una relación de amistad, de persuadir del consumo responsable, pero al finalmente es un consumo de alcohol. A la derecha tenemos la publicidad a principios del siglo XX se transformó en una herramienta fundamental al momento de difundir un producto, bien o servicio. Esta publicidad más o menos de los años 20, yo creería, 20, 30. Y la Pola es una edición especial de la cervecería Bavaria en conmemoración a la mártir de la independencia Policarpa Salabarrieta. Entonces se le coloca la Pola. Y miren la publicidad, ahora quiero que revisen la publicidad acá, por favor. Esta publicidad de la Pola, miren, tiene bastantes cosas interesantes. Primero que todo voy a detallar que revisen el águila bicéfala que tiene en medio. ¿Por qué tiene una águila bicéfala en el medio? Porque es el símbolo de la Casa de Habsburgo, eh, gobernante del Reino de Bavaria, que hace denotar que el producto tiene una relación directa con el imperio prusiano y también una relación con la calidad de licores, especialmente de cerveza producida por esta sociedad. Pero ese cartel no solo tiene ese pico del lenguaje, no, miren, me parece más interesante aún cómo dibujan a Policarpo, una dama de alta sociedad de la revolución, de la época de la independencia, sin un recogido en la cintura, sino con un telar que le cae directamente desde el pecho. Eso claramente es moda francesa del siglo XIX, de la época de Napoleón. Pero el símbolo más importante que tiene el cartel es la bandera de Colombia. Entonces, asociando este producto a una nacionalidad, 100 años después vemos cómo este tipo de símbolos sigue pegando y este tipo de publicidades siguen dándose. La pola, hoy todos decimos nos vamos a tomar una pola en honor a este tipo de producto. El mercado mundial y la introducción de los medios de comunicación. Bueno, siempre hemos tenido medios de comunicación, pero especialmente en este tiempo se desarrollaron de una manera tan abrumadora que incluso pensamos que los medios de comunicación los llamamos el cuarto poder, al tener un poder mediático impresionante y en el cambio de las masas, podríamos decirlo, en el cambio de los comportamientos de las masas. La introducción de medios de comunicación con mucho mayor alcance y cobertura, como la radio, el cine y la televisión, alrededor de los años 50 ya estaban estos tres en su época más desarrollada, generaron un cambio en el consumidor, convirtiéndolo en vulnerable. ¿Por qué? Porque hablo de vulnerabilidad, porque después de hacer un concienzudo o un análisis muy juicioso, nos hemos dado cuenta que lo que hace que el consumo se incremente o que hace que el consumo esté como de manera predeterminada en la concepción social es la publicidad. Y asimismo, la publicidad es uno de los agentes de la economía que más dinero se necesita para
sostener una máquina publicitaria a cualquier nivel. Como lo vemos en el cartel, el televisor nos dice qué hacer, qué pensar, qué decir. En algunas ocasiones, todo lo que aparezca en esa cajita, eh, consideramos que es bueno y se tiene razón. La publicidad en un ejemplo real, muchachos. El Cotton Club era un club de Nueva York en el cual se imitaban los campamentos de esclavos del sur de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Este, este, este Cotton Club lo que tenía era una relación directa con sus clientes al hacerlos sentir en una plantación de negros, donde solo actuaban negros, donde los meseros eran negros y donde la ambientación era como en una plantación de esclavos. El Cotton Club. Muy interesante este, muchachos, miren. 20.679 médicos dicen que los afortunados son menos, o sea, los lookies, son menos irritantes. Está tostado tu protección de garantía contra la irritación. O sea, ¿qué decía? Estos cigarrillos eran anti-irritación de la garganta y anti la tos. Imagínense la publicidad, esto es una publicidad más o menos de los años 20 y 30. O sea, imagínense la publicidad y el cigarrillo, después de la publicidad negativa que se le ha hecho con todos los acontecimientos a raíz del consumo de este producto, eh, intenta lavar su cara olvidando este tipo de problemas que se tuvieron durante mucho tiempo. Este es para finalizar, este es como el ejemplo más claro de la publicidad que se convierte en persuadir el comportamiento del ser humano. Dice, cocaína, gotas para el dolor de muelas, cura instantánea, precio 15 centavos, preparado por Lloyd Manufacturing Company, a la venta por todos los farmacéuticos. 1800, marca registrada en marzo de 1885. Abajo nos dice, ¿qué quiere decir esto? Pongámosle que alrededor de 1900 esté esto. O sea que la publicidad no solo nos daba conductas, cambio de conductas positivas, sino que nos muestra conductas negativas. Por eso todo lo que nos muestra la publicidad no debemos fiarnos y tratar de ser un poco más críticos con lo que adquirimos dentro de la publicidad. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos hasta acá. Vamos